porque las cosas no son ni apolíticas, las artes no son apolíticas y no son objetivas, pues, ¿no? Y no llevan, no son limpias y puras en ese sentido. Y qué bueno, ¿cómo van a ser limpias e independientes de quienes somos, de lo que pensamos y de los momentos políticos en los que estamos viviendo? Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para hablar sobre los temas, los creadores, los personajes que conforman este amplio renglón al que llamamos la cultura. El 27 de enero pasado, la Compañía Nacional de Teatro recibió integrantes del colectivo Poder Prieto, a las diputadas Ana Francis Moore e Indalí Pardillo, al representante de Racismo MX, José Aguilar, al académico Federico Navarrete y a Alberto Lomnis, coordinador del Programa de Inclusión Social, Diversidad e Igualdad del Instituto Nacional de Bellas Artes. Dicha reunión giró en torno a un asunto: el analizar desde el diálogo la perspectiva de no racismo en las artes escénicas. Con ello, se busca fortalecer las acciones de igualdad y diversidad con perspectiva de derechos humanos en el ingreso a la Compañía Nacional, el trabajar en la desestereotipación del color de piel e identidades prietas en las narrativas, el explorar desde la creación escénica la racialidad, el racismo y la desigualdad, el modificar las narrativas que puedan contribuir a perpetuar estereotipos y prejuicios, y el montar obras de dramaturgos y dramaturgas racializados. Para hablar sobre esta perspectiva de no racismo en las artes escénicas, hoy me da mucho gusto recibir a Ana Francis Moore, diputada del Congreso de la Ciudad de México, escritora, directora, artista multidisciplinaria, cabaretera y cofundadora de Las Reinas Chulas, además de especialista en género, en derechos humanos y en construcción de la paz. Mucho gusto, Ana Francis, por poderte conectar este día en este pequeñito espacio de las reporteras. Y aunque la pregunta pareciera ser obvia, ¿cuál es la pertinencia de tocar estos temas de racismo y racialidad en las artes escénicas? Bueno, me parece que hay que tocar el tema de racismo y racialidad en todos lados, pues, ¿no? Lo que pasa es que yo vengo de las artes escénicas y vengo del arte y la cultura, pero sobre todo vengo de entender y comprender, y esa es mi formación, el poder de las historias y el poder de narrar la historia de una determinada manera o de otra. Como soy directora de escena, pues cuando tú eres directora de escena, lo que tienes que hacer con una historia es decir, a ti te llega un texto o tú lees un texto determinado y dices, yo la quiero contar así, porque las historias no son de una sola manera. Tú puedes contar, por poner un ejemplo muy, digamos, como muy, que todo el mundo entienda, tú puedes contar Romeo y Julieta a partir del odio de las dos criaturas que se enamoran, o a partir del amor entre dos criaturas que se enamoran, o a partir del odio de las dos familias que no logran superarlo y que todo ocurre una tragedia. O a partir de muchas otras cosas, pues, ¿no? Entonces, esa selección de desde dónde se cuenta una historia, pues si me permites, es la discusión del momento, no solamente en el arte y la cultura, sino es la discusión nacional. Lo que hace el presidente todas las mañanas es decirnos, a ver, esta información que estamos viendo, se las están contando así. Yo les estoy diciendo los famosos otros datos, pues, ¿no? O les estoy poniendo estos datos y yo se las cuento así, pues, ¿no? O sea, de alguna manera el presidente lo que ha estado haciendo es contarnos la historia de la cuarta transformación, pues, ¿no? También nos ha contado la historia que todo el mundo la nombra, todo el mundo, o sea, casi no creo que haya una persona en este país que no sepa qué es la 4T, independientemente de lo que opine, pero sabe de su existencia y más o menos sabe a qué se refiere. Sí sabe, por lo tanto, que hubo unas otras 3 transformaciones y más o menos te las puede ubicar, ¿me explico? Bueno, he ahí el poder de una historia, pues, ¿no? De una historia contada, bien contada, de una historia claramente repetida, ¿no?
Entonces, un poco la afirmación que como creadora escénica he hecho desde hace veintitantos años, que al lado de las reinas chulas hemos hecho desde hace veintitantos años, es la escena mexicana o la narrativa mexicana, la narrativa visual, escénica, literaria, etcétera, es clasista, es racista, es misógina, es homofóbica, lesbofóbica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, correspondiente a la sociedad, ni más ni menos, pues, ¿no? Entonces, es ilógico pensar que si tienes una sociedad, que si tienes un entorno clasista, racista, etcétera, vas a tener un teatro que no lo sea, ¿me explico? O una televisión que no lo sea, o unos medios que no lo sean, o una cultura que no lo sea. Pues no. Entonces, de la misma manera que estamos haciendo un esfuerzo, muchísimas personas para tener una cultura menos racista, clasista, pues, o sea, una cultura, una sociedad, una política, unas leyes menos clasistas, un mundo menos clasista, pues tenemos que hacer un esfuerzo en todas las áreas. Una de ellas es la cultura y una de ellas, pues, es el teatro. Ahora que hablas de la pertinencia y la urgencia de abordar estos temas, háblanos de cómo desde la Compañía Nacional podría suscitarse este cambio y, digamos, repartirse en lo que pasa, porque si eso pasa en la Ciudad de México, que sigue siendo un punto focal de la escena teatral y artística en el país, ¿cómo podría abrirse el debate o desparramarse sobre lo que pasa en estados como Puebla, que se caracterizan por tener y conjugar todos estos aspectos? Claro, pues yo te podría decir que la Compañía Nacional de Teatro justo es muy poderosa en el buen sentido y qué bueno. Es decir, el poder de su narrativa, el poder de su modelo de trabajo, el poder de su calidad es fuertísimo. Es una compañía muy buena. Eh, no me voy a meter en la discusión de si es lo mejor del país o no, eso, ¿no? Pero seguro que es de lo mejor del país, pues, ¿no? Y tiene una estructura que además le permite hacerlo, es decir, las personas, los actores y las actrices, las personas que están ahí como elenco estable, pues tienen todo el tiempo para dedicárselo a la investigación, a la escena, etcétera, etcétera. Y eso es ideal para contar una buena historia. Pero eso también tiene un problema, que es un poco el mismo problema de las artes escénicas y que me parece que la pandemia lo terminó de desvelar, que es que se vive de pronto en una burbuja, ¿no? En donde crees que los problemas que tú estás pasando como artista, que claro, estos pues, por supuesto que tienen sus problemas, que no tienen seguro de gastos médicos, o sea, no tienen acceso a una seguridad social, etcétera. Son estímulos lo que reciben, entonces no tienen prestaciones de ley, etcétera, etcétera. Bueno, como la mitad de la población, ¿me explico? Entonces, pero ¿qué pasa cuando te metes a reflexionar eh, eh, que tú como actor, como actriz de la compañía y tal, no tienes acceso al IMSS, al ISSSTE, pero el señor de los tamales de la esquina tampoco tiene acceso? Entonces es importante darse cuenta. Ahora, no se trata de, o sea, esta como que visión de que la justicia social se trata de que entonces los que tienen un poquito no tengan nada. No, por Dios. La justicia social de lo que se trata es de que todas las personas tengamos acceso a unos mínimos básicos a partir de los cuales se considera la dignidad humana, como es acceso a una escuela decente, acceso a servicios de salud, acceso a seguro de desempleo, acceso a jubilación y a poder poner un techo sobre tu cabeza más o menos toda la vida, pues, ¿no? Eh, pero pues esos mínimos parecieran lujos, ¿no? Se nos olvida que son mínimos. Entonces, uno de los grandes problemas, que ahí sí hablo como teatrera de mi comunidad, es de pronto la burbuja, ¿no? O sea, por ejemplo, Daniel Miranda, el coordinador nacional de teatro, me decía, pues es que él viene de Chihuahua, ¿no? Y me decía, pues es que luego vemos los tabuladores de la Ciudad de México, el INBA tiene sus tabuladores, bueno, el Centro Cultural del Bosque tiene sus tabuladores, la UNAM tiene sus tabuladores para ver si vas a dirigir una obra, pero tienes tantos años de experiencia, tu tabulador es de tanto, ¿no? Y él decía, pues nosotros vemos los tabuladores y luego era así de, bueno, pues si en México los directores cobran 80,000 pesos, pues acá 8,000, ¿no? Pero Chihuahua no cuesta 10 veces más barato que en la Ciudad de México, pues, ¿no?
Pero las diferencias de ser artista en la Ciudad de México a ser artista en prácticamente cualquier estado de la República, salvo honrosas excepciones, pues es abismal. Bueno, parte de la burbuja que no vemos, pues, ¿no? Entonces, la Compañía Nacional de Teatro tiene interacción, me parece, con todos los estados de la República. Si no cada año, cada 2, 3 años, ¿me explico? Porque van de gira, porque hacen cosas, porque hacen colaboraciones, coproducciones, codirecciones, etcétera, pues, ¿no? Entonces, y es un buen modelo de estructura porque tienen un montón de repertorio, porque justamente el hecho de ser compañía te permite acumular calidad, ¿no? La calidad sí es una cosa que la vas construyendo, pues, ¿no? Entonces, pues qué mejor que ese modelo se descolonialice en términos poéticos, en términos de la poética, no solamente de la selección de su elenco, ¿no? Y si pudieras darnos, digamos, una suerte de panorama y decirnos qué tan lista está la comunidad o la gente de teatro en el país para echar mano de estas nuevas narrativas, de incluir, de hablar sobre negritud, de hablar sobre otras raíces, porque, por ejemplo, en el renglón a mucho tiempo le costó al Estado reconocer, llamar la tercera raíz el indigenismo y luego la cuarta raíz lo afrodescendiente. Entonces, ¿qué tan listos está la comunidad teatral para hacer estos cambios? Me imagino deberán ser paulatinos, pero hay apertura, hay reticencias. ¿Qué pasa con la Mira, comunidad? yo te lo diría desde dos perspectivas. La primera es como desde el análisis político, te diría, pues está tan lista como cualquier otra comunidad y en ese sentido, de pronto no sé por qué le exigimos a las comunidades artísticas como mayor empatía y por qué no a la comunidad de ingenieros, ¿me explico? O sea, ¿por qué tendría que ser así, no? Pero por otro lado, sí te digo que el trabajo de los artistas, pues es ser empáticos con lo que viven y con lo que ven. Entonces, en ese sentido, pienso que estaría más abierta que otras comunidades y en ese sentido, pues es mucho más visible, pues, ¿no? Que otras comunidades. Entonces yo pensaría que estaría mucho más abierto, que es una comunidad que estaría muchísimo más abierta. Pero también, pues, corremos el peligro desde la comunidad artística que como tú eres sensible, ¿no? Y pasas un montón de procesos humanos para la comprensión de la obra que estás haciendo y tal, sea cual sea tu disciplina, pues de pronto piensas que esos procesos humanos te hacen neutral, objetivo, distante de la realidad que te toca vivir, pues, ¿no? Pero pues también eres esa persona que lidia con la realidad y que lidia con la injusticia y que la vive de alguna o de otra manera, pues, ¿no? Fue súper revelador en esta investigación que hizo la UNAM en la pandemia sobre quiénes somos, cuánto ganamos, cómo vivimos, etcétera, pues darnos cuenta de que más de la mitad de nuestra comunidad gana menos de 10,000 pesos al mes, pues, ¿no? Y eso es brutal, porque claro, entonces haces un ejercicio tantito pequeñito de memoria y piensas en tantos y tantos cócteles de estrenos a los que fui, en donde mis compañeros, los que se dormían 8 en el mismo cuarto de azotea, y que, ¿no? Durante meses o durante años, porque pues venían de otros estados de la República y tal, pero se dormían 8 en el mismo cuarto de azotea, pues tenían unos zapatitos cucos, unos pantalones cucos, una camiseta y un saquito, ¿me explico? Y claro, en los estrenos los veías exactamente con el mismo look, este, y que cuidaban que cuidaban su atuendo, pero como la niña de sus ojos, pues, ¿no? Porque, porque no les quedaba de otra, ¿me explico? Y porque verte bien en un estreno es parte de tu trabajo como actor, como actriz, pues, ¿no? Ahora que asistí a los premios metropolitanos de teatro, pues, ¿no? Hubo una parte que era complejo y complicado, pues, ¿no? Porque por un lado, claro que jugamos al show y a ponernos nuestros mejores trapitos y a irnos bañados, peinados y guapos, pero de pronto una amiga comentó, me duele que estemos gastando en esto cuando estamos saliendo de la pandemia y probablemente no vamos a poder pagar la siguiente renta, pues, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, le jugamos al fashion porque es parte de nuestro trabajo, pero pues, luego no tienes para la renta, pues, ¿no? En toda la pandemia, por ejemplo, fue súper doloroso ver
en los chats de compañeros y compañeras ver que estaban vendiendo cosas, a los 6 meses ya estaban vendiendo sus cosas, ¿no? Y te enteras de quién sabe quién que se regresó a casa de sus papás, que se, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues lo que le pasó a muchísima gente, pues, ¿no? Entonces, ¿será momento o no de ocuparnos de la injusticia social? Yo pienso que sí. Sí. Pero, ¿cuáles crees tú que es la potencia o la posibilidad que tiene el teatro, las artes escénicas al abordar estos temas? ¿No? El hecho de que el espectador acuda y vea que esta vez en el escenario se habla de estos asuntos y no de otros, ¿no? O el reconocerse arriba de lo que pasa y verse en esta suerte de espejeo. ¿Cuál es la potencia que tiene el teatro para nombrar a todas estas cuestiones de racismo, de negritud, del otro? Pues me parece que es una potencia súper transformadora. Si yo te pido que te acuerdes de alguna obra de teatro que te haya impactado mucho, seguramente vas a encontrar en tu memoria por lo menos una o varias obras de teatro que te impactaron y que te hicieron entender alguna cosa. Te juro que no hay un par de tenis que haya impactado tu vida de la misma manera, pues, ¿no? El teatro, el arte impactan el alma, impactan y te transforman, pues, ¿no? Y pueden ser historias que te conmuevan muchísimo, no sé qué, y de pronto historias que te hagan sentir que eso nunca lo habías visto así, de esa manera, pues, ¿no? Y entonces te cambia el alma, te cambia la percepción. A nivel nacional, pues estamos viviendo una conversación súper interesante, porque por un lado estamos viendo cómo las voces únicas de antaño se están derrumbando como tales, y está habiendo una diversidad de voces, pues muy tremenda. Bueno, lo mismo está ocurriendo en el teatro, pues, ¿no? Las vacas sagradas, pues ya sabe dónde están pastando, quién sabe, porque ya hay un montón de gente discutiendo y planteando unas otras narrativas y cuestionando y etcétera. El teatro tiene también esta característica que tiene que tener una suerte de disciplina cuasi militar, ¿no? O sea, sí hay momentos en donde como actriz tienes que decir que sí a lo que te están proponiendo y no cuestionar para el bien del espectáculo, pues, ¿no? Pero, ¿cómo haces eso desde ser un ser humano crítico, desde ser un ser humano que defiende sus mínimos derechos elementales? Por eso de pronto en el teatro tenemos unas historias tan de horror en donde una misma experiencia puede ser una historia de abuso o puede ser una buena historia, pues, ¿no? La historia de desnudarte en una clase, que es casi que lo más común en cualquier carrera de actuación, puede ser realizada y hecha y vivida como algo súper liberador o como un abuso pero brutal, pues, ¿no? Tenemos esas historias en nuestro teatro y han empezado a salir y eso es súper bueno, pues, ¿no? Ujú. Entonces, pues esa es la potencia. Claro que tiene muchísima potencia, pues, ¿no? Pero sobre todo tiene la potencia también de influir en las personas que hacemos teatro. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Y ahora desde el momento particular en el que estás, Ana Francis, desde, digamos, esta palestra legislativa, ¿has encontrado ecos en los estados? ¿No? Porque siempre se acusa el centralismo, lo que pasa en la Ciudad de México. Hay intentos de romper con este centralismo y mirar hacia lo que pasa en las diferentes entidades en el norte-sur. ¿Qué pasa desde este momento legislativo? ¿Has encontrado resonancias en otros estados del país? Fíjate que lo que pasa es que justo yo soy legisladora de la Ciudad de México, ¿me explico? Entonces, justo mis ojos tienen que estar centrados en la Ciudad de México. Entonces, te puedo hablar, sí, sin duda, de la relación de la Ciudad de México con los estados circundantes, porque pues aquí la transitadera de personas se pone de a peso y entonces en ese sentido observas un montón de cosas y también legislas y trabajas para eso, pues, ¿no? Pero justo ha sido un trabajo de, ahorita no te fijes en lo federal, fíjate en lo local, pues, ¿no? En ese sentido. Pero sí he observado y he estado como antes de empezar a ser diputada en diversos movimientos teatrales que justo le han estado apostando por no la descentralización, porque me parece que esa palabra es como, o sea, es como si la neta estuviera en el centro, entonces hay que llevarlo a todos lados y no, sino
como el reconocimiento de los otros saberes de las otras partes de la República. Por ejemplo, en la Asociación Nacional de Dirección de Escena, a la cual pertenecía yo, bueno, pertenezco a la asociación, hicimos un ejercicio de un coloquio nacional, ¿no? Entonces fue súper interesante justamente construir la selección desde una lógica de derechos humanos. Cuando tú construyes cualquier evento de derechos humanos, pues tienes que ver la participación y tienes que asegurarte que haya participación de adultos mayores, de personas jóvenes, de toda la diversidad, de todos los colores y sabores, habidos y por haber, ¿no? Y lo haces por medio, pues ahora sí que llenas unas casillitas y ya, tampoco tiene tanta ciencia, pues, ¿no? Y mitad hombres, mitad mujeres, etcétera, ¿no? Entonces nos propusimos llenarla, hacer la curaduría y la selección, digamos, de las personas que conferenciaron en este coloquio a partir de esa lógica. Y fue súper interesante porque de repente tenías una conversación sobre el teatro y la digitalidad y no sé qué, con unas compañeras de Yucatán y al mismo nivel hablando que una cierta compañía de Monterrey, ¿no? Y entonces, pues sí, de pronto las conversaciones de las compañeras de Yucatán era de, bueno, mucho del problema que tenemos acá es que cuando llueve, pues no hay luz y entonces no hay internet. Y entonces ahí la digitalidad se pone chistosa, ¿me explico? Pero claro, eso no necesariamente era una consideración que hubieran tenido las personas de Monterrey, porque son dos realidades absolutamente distintas. Entonces, pero a partir de esa circunstancia de la lluvia y la luz y no sé qué, encontraron una serie de otras herramientas, otras narrativas, el uso del WhatsApp, ¿me explico? Y entonces el chiste es justamente la conversación de saberes desde un mismo nivel, que eso me parece que fue muy afortunado en la conversación de la compañía con Poder Prieto y Racismo MX. En el teatro mexicano se ha usado, han sido nuestros usos y costumbres, pues tener jerarquías, ¿me explico? Yo les digo, a mí siempre me tocan las mesas de discusión con los barbones, pues, ¿no? Y yo soy la cuota de género, pues, ¿no? Pero pues sigo siendo blanca, sigo siendo privilegiada, etcétera, ¿no? Entonces vamos, y soy la única, pues, ¿no? Todavía cuesta un montón de trabajo. Entonces, ese día la conversación en la compañía pues, estuvo muy bien, porque justo hablaron desde una relación de horizontalidad, se escucharon, fue una gran conversación de 3 horas en la que de veras se escucharon con el corazón abierto y miraron cosas que son muy evidentes. O sea, Enrique Singer me parece que cerró de una gran manera diciendo, sí, pues tienen razón, es decir, nada más se trata de salir tantito a la calle y darse cuenta de qué personas con qué colores de piel hacen qué trabajos. Y ya sabemos de lo que estamos hablando. Pues sí. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo desmenuzamos eso para entender qué hace que unas determinadas personas estén racializadas y otras no lo estemos? ¿Qué es lo que genera eso? Pues para desmontarlo. Sí se necesita el análisis, pero es evidente, ¿no? ¿Este ejercicio realizado con la Compañía Nacional tendrá otras versiones? ¿Habrá reuniones con otros grupos, con lo independiente, con otro tipo de escena? Mira, lo que a nosotras nos toca como diputadas, a Indalí, a mí, a Xochitl Bravo, que también fue quien propuso este punto de acuerdo, es abrir la puerta. ¿Los diputados para qué servimos? Los diputados servimos para que tú como ciudadana digas, yo tengo esta bronca, ¿cómo le hago? Y entonces mi labor como diputada es decirte, mira manita, es por acá, o mira manita, es por allá, mira manita, no es aquí, pero sí es allá. Mira manita, ven, te acompaño. No, que no me pelaron, espérate, déjame, tocamos juntas, ¿no? Sin duda que la manera que tiene de tocar la puerta una diputada, pues tiene unas otras herramientas y en ese sentido, pues las puertas se tendrían que abrir, ¿no? O digamos que es mucho más fácil que se abran. Entonces, esa es mi chamba, ¿no? Y en específico, pues yo estoy muy enfocada en artistas, pues porque es mi especialidad, ¿no? Entonces sí te puedo decir, del Congreso de la Ciudad de México, a nadie le importa más la cultura que a mí, pues, ¿no? Y nadie es más especializada que yo en ese tema, pues, ¿no? Que es justo donde les estoy diciendo a mis compañeros artistas, no sé si soy la mejor, soy la que hay, compadre, entonces úsenme para lo que gusten, porque de eso se trata. Entonces, Racismo MX y Poder Prieto vinieron conmigo y me dijeron, oye, que en el cine, la tele y no sé qué, sí, venga, vamos a meter como reformas, y entonces metimos una iniciativa de reforma que ya se dictaminará, pero en realidad tiene que ser
puesta a nivel federal, a nivel local es realmente poco lo que puedes hacer. Estamos trabajando de qué manera, porque hay una parte de mis atribuciones que puedo como lograr eso, que se vaya a lo federal, y ya en las cámaras decidirán en la ruta, pues, ¿no? Pero ya les contaremos eso. Entonces, y en esa conversación, pues me hablaban justo de la Compañía Nacional de Teatro, y dije, bueno, lo que sí puedo hacer es solicitarle a la Compañía Nacional de Teatro que le entre a este asunto a partir de la selección de sus próximos elencos, ¿no? Y claro, fue un madrazo, como que se sintieron muy atacadas, pues, ponerles un punto de acuerdo es una acción fuerte, sin duda. Entre que son peras y son manzanas, aclaramos el punto, ¿no? Aclaramos el punto de no, güey, no es ataque, pero sí es llamada de atención, para que me pele rápido, pues, ¿no? Pues porque esa es mi chamba, ¿no? Eso es justamente el tipo de cosas que puedo lograr. Entonces, afortunadamente, pues la compañía respondió muy bien en términos de, o sea, al principio sí se mega sacaron de donde dijeron, no, 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 ¿cómo creen si nosotros somos bien incluyentes? Pero luego ya logramos concretar esta conversación bastante rápido, la verdad, y la conversación fue súper buena, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí hicieron acuerdos de colaboración entre Poder Prieto, Racismo MX y la compañía, ¿no? De que van a tener unas capacitaciones y van a entrar en un proceso importante de reflexión sobre la poética, ¿no? Pues ahora sí que de este lado, misión cumplida, esa, Así ¿no? es. Ya, o sea, ahí ya es momento como de, bueno, ya, esta institución ya apeló a esta parte de la sociedad civil y ya se están conversando, entonces esta persona que se dedica a abrir puertas se hace para atrás, ¿no? Y entonces ahí irá la conversación, pues no seguirá y tal. Yo, por mi lado, con Racismo MX y con Poder Prieto, pues sigo trabajando para el asunto de lo federal y tal, ¿no? Y también acompañarles a ver si podemos firmar convenios de colaboración con iniciativa privada, con casas productoras, con la Asociación Nacional de Actores, en fin, ¿no? Como todas estas cosas. Pues firmar convenios de colaboración significa, a ver, esto no es normal. Ponte los lentes de la discriminación. Punto. No es normal que yo por blanquita tenga más privilegios. No es normal. Y pues ni modo que no los reconozca. Pues no. Y bueno, para cerrar, Ana Francis, ¿cuál es el precedente y el mensaje que se da cuando se logra hacer, digamos, revisar, hablar sobre el tema, lograr estos puntos de acuerdo, hacer que una institución como la Compañía Nacional de Teatro se siente y revisite y se abra a la perspectiva? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? ¿Cuál es el llamado hacia lo que sucede en los estados con sus propias compañías? En el caso de la de Puebla, la Compañía Estatal de Teatro en pausa desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el precedente que se da? El precedente que se da y el mensaje que se da es las autoridades no son más que la población. Las autoridades tenemos que estar a la mano de la población, a un WhatsApp de la población. Eso es muy importante, pues, ¿no? Como perder esa verticalidad, por un lado. Dos, el contrato social es una cosa movible que se construye todo el tiempo, pues, ¿no? Entonces, si las cosas eran así antes, pues a lo mejor ya no tienen que ser así, tienen que cambiarse. Y a lo mejor pasado mañana tienen que volverse a cambiar, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, los acuerdos, las leyes, etcétera, son propuestas que se van modificando. Una ley de hace 20 años no necesariamente te va a servir hoy. Una forma de aplicar la ley de hace 20 años no necesariamente te va a servir hoy. Una forma de entender el teatro de hace 20 años no te va a servir hoy, porque las cosas no son ni apolíticas, las artes no son apolíticas y no son objetivas, pues, ¿no? Y no llevan, no son limpias y puras en ese sentido. Y qué bueno, ¿cómo van a ser limpias e independientes de quienes somos, de lo que pensamos y de los momentos políticos en los que estamos viviendo? Pues no se puede, pues, ¿no? Entonces, un estado como el de Puebla, por ejemplo, en un somero análisis político, porque más o menos me ha tocado participar en algunos eventos políticos de Puebla, desde cuando se estaban agarrando del moño por el estacionamiento del Zócalo y toda la lucha de la izquierda poblana, con la cual participé en algunas cosillas, dando algunas funciones, cuando Jesús A. Rodríguez participó muy activamente, ahí nos le pegamos y tal, pues, ¿no? Con la universidad, etcétera, con los movimientos universitarios más que con la universidad y tal. Pues sí les puedo decir, bueno, a Puebla les ha tocado
pues una parte gachita del neoliberalismo que tiene que ver con todas las empresas maquiladoras de telas de mezclillas que han sido tan contaminantes, etcétera. Ni qué decir del horroroso gobernador que les tocó, Mario Marín, y toda la historia tan oscura y tan terrible y tal. Y al mismo tiempo, pues un montón de movimientos sociales requete interesantes, pues, ¿no? Entonces, pues para Puebla me parece que es un momento súper bueno y súper interesante y que hay un carácter contestatario que ahí está y que sin duda que tendría que llegar a las artes escénicas, si es que no ha llegado, que yo sí, porque los artistas escénicos nunca nos hemos caracterizado por ser calladitos, pues, ¿no? Pero pues las estatuas luego sí hay que derrumbarlas. Sí, Las vacas sagradas, se vayan a su casa, ¿no? como decías, a pastar. Pues A te pasar. agradezco, pues te agradezco mucho, Ana Francis Moore, legisladora del Congreso de la Ciudad de México, que te hayas prestado estos minutos para hablar y abrir la conversación y te invito a que entonces en un tiempo la conversación siga para seguir hablando de estos temas que si bien suceden en la Ciudad de México, tienen repercusión y son también actuales y se adecuan a nuestro contexto. Así que Sí. te agradezco mucho, Ana Francis. Seguimos en contacto y muchas gracias. Muchas gracias.